Saludos amigos televidentes de Realidad TV. Hoy es jueves 14 de enero del 2021. En este momento damos inicio a su programa Realidad TV. La realidad como es. En el mismo analizamos los temas nacionales e internacionales y los amigos televidentes nos ayudan también a realizar este programa. Bueno, el día de hoy hay muchas informaciones que son de interés público. Y si son de interés público, es costumbre de este programa Realidad TV hacerla llegar a los amigos televidentes. Una de ellas es que se analiza en este momento en la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura la evaluación de los jueces que van a ocupar posiciones en las altas cortes. Estos son unos 67 candidatos que están siendo sometidos a evaluación por el Consejo de la Magistratura, que es presidido por el señor presidente de la República, el licenciado Luis Abinader. Es importante que se pueda analizar esto porque los jueces tendrán una tarea muy difícil, una tarea donde la sociedad dominicana espera que la justicia juegue su papel de adesentamiento de lo que tiene que ver con todo lo que se tuerce en la sociedad dominicana. A veces los ciudadanos le exigimos más a los jueces de lo que puedan dar, pero es un escenario muy importante porque se recuerda que en el año pasado, 2019, en ese mismo escenario fue donde se llevó a cabo aquel maltrato que se le hizo a la hoy Procuradora General de la República, la doña Miriam Germán Brito. Vi el ambiente, un ambiente totalmente diferente, un ambiente relajado. El presidente de la República le hizo la primera pregunta a un joven profesional del derecho de apenas 39 años, es decir, hay muchos jóvenes que se están postulando, y uno comienza a pensar que el poder debe ser usado ciertamente para beneficio de la sociedad, del pueblo. El poder nunca debe ser utilizado para avasallar a nadie, para atropellar. Yo creo que es un error de todas aquellas autoridades que han usado ese mecanismo. Y vimos entonces una vista sin tener que sacar de que una carta anónima, sin tener que decir a nosotros nos llegó esta información de manera confidencial, como una forma de quitarle posibilidad a una potencial candidata en ese momento, la doctora Miriam Germán. Entonces yo creo que este Consejo de la Magistratura no solamente tiene la responsabilidad de elegir buenos jueces, sino limpiarle la imagen a ese tollo que se hizo realmente en el 2019, donde se desconsideraban a la persona y se llevaban agendas ocultas, incluso atacando la intimidad, los asuntos privados de los candidatos. Y yo creo que así no se hace justicia. La justicia hay que hacerla tal como manda la Constitución. Y la Constitución es para proteger al ciudadano. La Constitución no es para atropellar a ningún ciudadano. Entonces yo creo que este Consejo de la Magistratura va a elegir aquellos hombres y mujeres que consideren aptos para exhibir su toga de manera orgullosa y respetar la Constitución de la República. Porque esta es una sociedad que se están ventilando muchos casos de corrupción, la criminalidad, de todo tipo. Entonces son estos jueces a sus
a sus cortes, a sus tribunales, donde va a llegar realmente cada hecho. O sea que nosotros le deseamos éxito a los que salgan, pasen realmente el escrutinio que se está haciendo. El consultor jurídico había planteado que se había revisado y que todos reunían los requisitos para aspirar a ocupar un puesto en las altas cortes. Yo creo que el país se merece una justicia decente, una justicia realmente que ayude a avanzar el sistema democrático del país y que no se constituya realmente una vergüenza para el país. El país espera eso, sobre todo, y que se pueda reivindicar y limpiar ese error realmente que se cometió en el año pasado, precisamente, donde se evaluaban jueces para asumir puestos en las altas cortes. De manera que esperamos que por el bien del país, los que sean elegidos reúnan todas las condiciones que exigen las leyes dominicanas para que sirvan con orgullo al pueblo dominicano. Vamos a ir ahora a una pausa y regresamos con otros temas muy interesantes aquí en su programa Realidad TV. ¿Qué es el coronavirus? Es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Fiebre, tos y dificultad respiratoria. En casos más graves puede causar neumonía. Medidas de prevención. Puedes lavarte las manos con agua y jabón de manera frecuente. Al estornudar o toser, cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o un pañuelo. Evitar estar en contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe o resfriado. Recuerda, esta enfermedad puede darle a cualquier persona que tenga contacto con una persona enferma. Bueno, otro tema interesante para la República Dominicana es la firma de un acuerdo que se llevó a cabo entre los gobiernos de la República Dominicana y la República de Haití. Desde la Declaración de Independencia de 1844, se vienen firmando acuerdos entre Haití y la República Dominicana. Uno de ellos fue, por ejemplo, el acuerdo que se firmó el 1 de marzo del 29, donde se firmó el tratado fronterizo. Ese tratado fronterizo fue revalidado por Trujillo en el 36. De manera que se vienen realizando siempre acuerdos entre Haití y la República Dominicana. ¿Qué ocurre? La sociedad dominicana ha observado estos acuerdos y siempre lo observa con cierto escepticismo, porque se ha llegado a plantear, y en la práctica, en la mayoría de las veces ha ocurrido así, que Haití no cumple con ningún tratado, porque sus instituciones son tan débiles y sus gobiernos son tan inestables que no es capaz de cumplir los acuerdos que se llega con la República Dominicana o cualquier otro. Entonces, vemos que pasan gobiernos y gobiernos y siempre aparece la firma de un acuerdo entre Haití y la República Dominicana. Y yo creo que debe haber buena relación entre Haití y la República Dominicana. Naturalmente, los mecanismos de esta naturaleza no deben realmente relajarse, porque son cosas serias, son acuerdos que se llegan entre una nación y la otra, y he de entender entonces que haya un mecanismo de respeto a eso.
hemos visto cómo realmente se firman acuerdos con Haití y a poco tiempo de firmado, Haití no respeta esos acuerdos. Yo recuerdo una vez que se firmó en el gobierno del licenciado Danilo Medina un acuerdo con el gobierno haitiano en la frontera, o una ayuda que se estaba dando, y se abrazaron los presidentes dominicanos, el presidente haitiano, y al día siguiente Haití bajó una restricción de más de 10 artículos que no podían entrar a la República Dominicana. Y la gente se pensaba, y yo me cuestionaba, pero si usted acaba de reunirse con el presidente dominicano, ¿y por qué no le dijo eso? ¿O es que se está jugando entonces a la puñalada por la espalda? Bueno, el asunto es que se llegó a un acuerdo. Entre ese acuerdo están, por ejemplo, que la República Dominicana es un componente de 9 puntos. Yo voy a hacer un relato de 4 o 5 de lo más importante. El primero es que la República Dominicana y Haití van a trabajar para identificar a los nacionales haitianos que vivan en la República Dominicana como una forma de ayudar a ese registro en Haití. Señores, y uno se pregunta, pero si Haití no puede registrar a sus ciudadanos porque no tiene las herramientas institucionales para hacerlo, ¿va la República Dominicana a embarcarse en eso? Ojalá. Yo quisiera equivocarme. Pero, señores, pero aquí se hizo hace unos años un plan nacional de regularización. ¿Y usted sabe cuánto invirtió el gobierno dominicano? Más de 50 millones de dólares, que al cambio en ese momento al peso dominicano eran como 2.234 millones. Y uno ve esto plasmado y dice, pero ven acá, es que no revisamos la historia, qué es lo que ha ocurrido, para entonces volver a firmar un acuerdo. ¿Cuál es el costo que va a tener para la República Dominicana? El presidente de la República, Abinader, ha planteado que solamente será una cooperación de facilitadores y que no habrá ninguna inversión de parte del Estado dominicano. Ojalá así sea. Otro de los puntos es que República Dominicana, con el concurso de otras naciones, van a trabajar para la construcción de hospitales en Haití a los fines de que los hospitales dominicanos no tengan que darle asistencia médica en la cantidad que se le está dando a nacionales haitianos, sobre todo a parturientas haitianas que vienen a parir a la República Dominicana. Y también el presidente de la República, el presidente dominicano, ha dicho que tampoco, que eso va a ser con la Unión de las Naciones, pero yo le pregunto, recientemente cumplió, creo que fue 10 años, el terremoto de Haití, donde murieron más de 300.000 personas. Señores, y las naciones poderosas no se comprometieron ante el mundo y ante el presidente Leonel Fernández, que estaba liderando esa ayuda, que iban a reunir alrededor de 14.000 millones de dólares para ayudar a Haití. ¿Algunos de ustedes sabe si llegó algún centavo de eso? Y lo que llegó se quedó entre las patas de los caballos de algunas autoridades haitianas y las ONG que funcionan en Haití. Entonces, esas son otras de las cosas que yo creo que habrá que ver. Pero también se llegó que va a haber una apertura de negociaciones para la delimitación marítima de ambos países, y se es enfático a decir a la mayor brevedad posible. Vamos a apostar que eso se dé. Otra de las observaciones que se da, y es que en la parte migratoria acordaron
emplear tecnología de vanguardia, oiga eso, tecnología de vanguardia, para evitar el trasiego de ciudadanos ilegales, trasiegos de droga, la trata de personas. Eso me parece, señores, muy interesante. Pero aquí vuelvo, es que no leemos la historia. Señores, el 60% del presupuesto del ejército nuestro lo consume el cuidado de la frontera. Nosotros lo hemos planteado aquí, en Realidad TV, que República Dominicana gasta 50 millones de pesos diarios para proteger la frontera, pero sucede que la frontera sigue con sus agujeros, que lo que llevó a un embajador haitiano a decir que había más de 60 agujeros y que era tan fácil como pasar de la sala a la cocina. Entonces, eso no se leyó tampoco. Bueno, tal vez es que nosotros estemos equivocados, ojalá sea así. Otro de los aspectos es la seguridad, lo que estamos hablando de la seguridad fronteriza, que ya hemos visto el cambio. Entonces, yo lo que creo es, señores, que vamos a apostar por el bienestar de estos acuerdos, porque tampoco vamos a aferrarnos a una idea fatalista, no. Yo estoy hablando lo que ha ocurrido, y de lo que ha ocurrido entonces que me da base para ver lo que pudiera ocurrir. Entonces, yo creo que con estas situaciones vamos a desearle éxito a que se cumplan estos acuerdos, pero no quería que los amigos televidentes de Realidad TV no tuvieran una especie de recuento de qué es lo que ha sido los acuerdos entre Puerto Rico, entre Haití y la República Dominicana, y yo creo que mi amigo y compañero Adán también tiene una opinión sobre ese aspecto. Contraria a la tuya. Ah. A menos que la que tú hayas dicho sea con una zurrapita, como decía mi abuela. Bueno. Porque, amigos televidentes, ¿cuántos años tiene Francia, Estados Unidos y Canadá, principalmente, deseando que los nacionales haitianos no entren a su territorio? Tienen décadas. Sin embargo, hay que preguntar, ¿cuántas décadas o cientos de años tienen esos tres estados sacándole beneficio a ese territorio, a esa población? ¿Por qué planteo esto? Porque se da la idea de que nosotros, este pobre país, que tiene en el espinazo la carga de la desgracia del pueblo haitiano, quieren que seamos nosotros, eso es históricamente que lo han estado planteando, quieren que nosotros históricamente lo resolvamos. Ah, sí. Tecnología de punta para chequear la frontera en el acuerdo. Sí. Construcción de hospitales para que las parturientas haitianas puedan parir a costa de un esfuerzo de República Dominicana también. Yo sinceramente estaba pensando cuando tú hablabas de que nos quieren seguir cogiendo de pe. ¿Cómo se dice? No de pensadores, es la P que el pueblo entiende. Sí, claro. Es así que nos quieren coger con este acuerdo que lamentablemente, y por eso dije, o no estoy de acuerdo contigo, o tiene una zurrapita lo que tú dijiste, porque yo te conozco bien. Y no es posible que ese acuerdo sea para favorecer la tranquilidad de la soberanía de República Dominicana. En absoluto. Eso es con la seguridad de tratar de resolver el problema histórico del pueblo haitiano a costa del esfuerzo y del sacrificio de nuestra República Dominicana. Incluso antes de que ese acuerdo se diera, fue mucho lo que se rumoró en todas las redes sociales en República Dominicana, de que había un acuerdo por ahí solapado que no se había dado a conocer, porque parece que se le tenía miedo al publicarlo, y sin embargo ya lo dieron porque no encontraron más remedio, porque la presión que hay a nivel internacional sobre nuestro pueblo, sobre nuestro
terruño sobre la soberanía de nuestro país es tal que a los que los rubricaron de la parte dominicana no tuvieron rubor en pensar que, y esto no es quimera, no tuvieron rubor al pensar que los que nos dieron esta nacionalidad se sacrificaron sus bienes, su tranquilidad familiar, su salud y también sacrificaron hasta su vida. Y precisamente fue con la invasión haitiana de 1822 a 1844 que estos dominicanos originarios se enfrentaron para darnos lo que hoy llamamos República Dominicana, con un lema sacrosanto de Dios, patria y libertad. Esos que firmaron por la parte dominicana no pensaron en los sacrificios y la hidalguía de los fundadores de nuestra nacionalidad. Yo lamento estar en desacuerdo con usted, mi estimado, entrañable hermano y amigo Julio César, porque ese acuerdo en absoluto va a beneficiar a la República Dominicana. En absoluto. De la P a la A o de la A a la P no va a beneficiar a nuestro país. Es una forma de doblegar de una manera solapada la altivez del pueblo dominicano. Y de esos son corresponsables directos los que firmaron. Mira, el caso haitiano, la situación de Haití hay que darle seguimiento. Ahora se inaugura el día 20 una administración demócrata en Estados Unidos, que siempre le han dado el visto bueno al que la República Dominicana siga cargando con ese peso de la sociedad haitiana. Entonces, ese dato es importante que se le dé seguimiento, pero hay otro dato importante. En Haití se están haciendo los aprestos para modificar su constitución, la constitución haitiana. Y alguien me comentaba, que la constitución de Haití, la de ahora, creo que en su artículo 11 establece que el haitiano, no importa en qué parte del mundo nazca, sigue siendo haitiano. Hijo de haitiano, sí, a donde quiera. Donde quiera que nazca, sigue siendo haitiano. Entonces, bajo esa condición, se cae el argumento de apatridia. Porque tú no puedes decir que tienes un haitiano sin patria cuando la Constitución te dice, no importa en qué rincón del mundo nazca un haitiano, sigue siendo. Entonces, me comentaba esa persona, y si modifican ese artículo de la Constitución de Haití, que dicen que eso no va a ser así ya. ¿Qué va a suceder? Que la situación que hay actualmente de los 2 millones o 3 millones de haitianos que están viviendo aquí, ellos en esa constitución le van a resolver ese problema. Bueno, pero claro. Lo van a resolver. Lo van a resolver ahora. Y los dominicanos, lamentablemente ahora en esta situación gubernamental, que me da la impresión de como que se están en la salsa con esa cúpula haitiana y con la política internacional de los países que mencioné hace un ratito, parece que esta administración va a facilitar que todo sea paños y manteles. Claro, porque ustedes recuerdan, por ejemplo, los aprestos de los asentamientos, que se llegó a denunciar, sí. Eso sobre todo, y hay que darle crédito, por ejemplo, al doctor Marino Vinicio Castillo, que ha estado muy coherente con ese planteamiento. Bueno, pero ahí hay un punto que a mí me llama la atención de registro, vamos junto a las autoridades haitianas a ayudar a identificar los haitianos. ¿Por qué? Perdón, pero que te interrumpa, Julio. ¿Por qué? Espérate que te interrumpa, escúchame. Ese es un tema vital. Tú dijiste ahorita que el Estado Dominicano invirtió millones de dólares. Claro. ¿Y por qué entonces
esos estados que tienen tanto interés en que República Dominicana aplique ese acuerdo, ¿por qué ellos no fueron a facilitar que el Estado haitiano documente a sus haitianos? Cuando ellos tienen más poder, más tecnología, más recursos, ¿por qué no lo tiran a nosotros? Bueno, pues lo que te quiero enfatizar es que asentamiento, búsqueda de registro de haitianos. ¿Qué puede ocurrir si esa constitución de Haití la modifican y dicen, no, los ciudadanos haitianos, después que tengan tanto tiempo, o sea pongan una aclaración? Entonces, ahora, que cuando esa constitución se modifique, tengamos la mayor cantidad de ciudadanos haitianos en territorio dominicano. ¿Y entonces? Y eso es una desgracia para el país. A la soberanía nuestra seguro. Esa es una desgracia que debemos darle, y hay que darle, por eso estamos hablando, cuando yo hablo de registro, pero que el país ha invertido en el registro. A un embajador haitiano le costó su puesto en la embajada aquí, porque le dijo al presidente haitiano, presidente, qué pena que nosotros no pudimos decirle a las autoridades dominicanas quiénes eran haitianos y quiénes no eran, porque no tenemos un registro. Entonces, yo estoy de acuerdo con la solidaridad, y República Dominicana no tiene que dar demostraciones más de solidaridad que la que hemos dado. Porque ahí habla un acuerdo que República Dominicana sea el puente para la ayuda. Pero que República Dominicana siempre ha sido el puente de la ayuda. En Haití no quedó nada. Con el terremoto no quedó nada de puente, ni aduana, ni nada. No, pero eso es para seguir entrelazando sin frontera las dos naciones. Pues claro. Eso del puente. Entonces, no es otra cosa. Claro, entonces no es que usted va a andarse espantando hasta de la sombra. Diga, no, pero espérate, hay cosas espérate, los asentamientos, modificación de la Constitución, estos acuerdos. Señores, Haití no respeta acuerdos. Nunca lo ha respetado. E incluso se burlan a veces de manera morbosa después, lo engañado. Aquí hay, señores, aquí hay muestra sobre eso, hay evidencia, pero por mucho. Es decir, que lo que nosotros estamos hablando no es que estamos inventando y por montarnos en la tribuna de los pesimistas. No, eso no. Eso jamás. Mira, Julio César, debo plantearte dos cosas. Dos que son vitales. Una, el que traigan de una manera organizada parturientas, como si fletaran un avión, pero fletando vehículos, autobuses. Eso es organizado. No solamente es el comercio, el tráfico, las ganancias de particulares, contraer esas parturientas a parir en suelo dominicano. No, eso tiene un trasfondo político ulterior. Lo que se ve normalmente es que hay tráfico humano con las parturientas. Eso es lo que se ve, pero el trasfondo es hacer un enclave en cantidad de nacionales haitianos, porque, reitero, nació aquí, aunque la Constitución Dominicana no le dé ni ápice de legalidad después que nació a esos niños, pero tú estableciste bien claro una realidad. La Constitución haitiana lo establece. No importa dónde nacieron, son haitianos. Entonces, esos que nazcan aquí, que lo están trayendo en autobuses, que están trayendo las parturientas a parir acá, es con ese objetivo ulterior político. Y segundo, estemos claros, ha habido una constante histórica de que hay organizaciones y personas que han estado muy a la vanguardia de defender este trato que debe dársele aún violando nuestra soberanía. Aquí tenemos muchísimas ONGs y personas que incluso actualmente hay dos con funciones muy interesantes respecto a cuestiones internacionales de la República Dominicana, que son muy defensores de esta cuestión, de la fusión y de este trato en desmedro de la soberanía dominicana. Entonces, eso es trasfondo de esas dos cuestiones, las parturientas y la gran cantidad de promoción que hacen organizaciones e individuos en contra de nuestra soberanía, son dos cosas que están
ahora mismo aparentemente silenciadas, aparentemente, pero es que tienen un terreno bastante largo ganado en su trabajo para hacer sucumbir nuestra soberanía. Bueno, es un tema que siempre será interesante, las relaciones de República Dominicana con el vecino país de Haití. Y este programa Realidad TV, el que hace un registro en su historia, se dará cuenta que siempre se ha tocado ese tema sin tener realmente y en ánimo de nada de atropellar a ningún ciudadano de ningún país del mundo, sino poniendo lo que son los criterios que nosotros consideramos importantes. Nosotros vamos a ir ahora a una pausa y regresamos con otro tema muy importante para compartirlo con ustedes. ¿Qué es el coronavirus? Es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Fiebre, tos y dificultad respiratoria. En casos más graves puede causar neumonía. Medidas de prevención. Puedes lavarte las manos con agua y jabón de manera frecuente. Al estornudar o toser, cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o un pañuelo. Evitar estar en contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe o resfriado. Recuerda, esta enfermedad puede darle a cualquier persona que tenga contacto con una persona enferma. Bien, seguimos entonces analizando los diferentes temas. El amigo y compañero Adán tenía una información muy importante que dar. Quisiéramos que pasara Sí. a explicarla. Amigos televidentes, nosotros siempre en este programa hemos tratado de ser un programa abierto en torno a la verdad y a las preocupaciones sociales. Hoy nos embarga a nuestro director general, compañero Tomás Suriel, que una de sus sobrinas tiene más de 15 días desaparecida. Sí. Maeli Suriel. Ustedes la ven en la foto con los números telefónicos de los familiares más cercanos. Si alguien puede dar con su paradero. Ella salió desde su casa en el sector de Pidoca, supuestamente a buscar un dinero en Samaná. Llegó, llamó. Cuando llegó, las cámaras de la terminal de autobuses dio la fílmica de que ella llegó. Se iba a ver con alguien allá, con un tal Guli creo que es, y que después de ahí no ha aparecido ningún rastro de ella. Ni ha llamado, ni hay forma de localizarle. Su teléfono ya no tiene forma de recibir. Nosotros hemos estado publicando por todas las redes la posibilidad de que nuestros amigos, nuestros relacionados, puedan distribuir este suelto para que si ven alguna huella, algún rastro, alguna posibilidad, que nos den la información. Maeli Suriel, y debo decirlo aquí con muchísimo dolor, su difunta madre, desde que nació, decía que yo era uno de sus padres, de Maeli, porque siendo enfermero, trabajando en el hospital de Los Minas, le di la asistencia que ella ameritaba, y para siempre mantuvo la idea de que yo era una persona de mucho cariño para su hija. Lamentablemente Maeli tiene muchos días desaparecido y los familiares se han estado haciendo todas las diligencias del lugar en Samaná, en Nagua, aquí en la capital, y todavía no tenemos la más mínima
el más mínimo rastro de ella. Quisiéramos que nuestros amigos televidentes puedan tomar estos números y así, en caso de tener alguna pista en cualquier punto del país y quizás hasta en el exterior, vamos a decirlo así, que nos hagan saber, porque el trauma, el dolor que está atravesando la familia Suriel Pérez en estos momentos por la desaparición de Maeli es tremendo. Quisiéramos tener la esperanza de que pronto vuelva con nosotros. Bueno, tal como decía Dan, esperamos que la familia Suriel pues tenga alguna información sobre esta joven, sobre todo una información positiva, que lleve la tranquilidad a una familia prestigiosa y que se merece el respeto no solamente de nosotros, sino de toda la comunidad. Mire, hay otro, pasando a otro tema ya, la noticia del mundo, Adán y amigos televidentes. Porque se dio en el primer país del mundo. Sí, fue realmente el asalto al Capitolio. Señores, nadie se imaginaba, porque incluso oí una expresión del expresidente George Bush que dijo, esos actos se parecen a una especie de, si fueran una república bananera, porque de ese litoral se entiende que estos países, nosotros estamos a un atraso tanto que somos todavía países república bananera. El asunto es que se dio un asalto al Capitolio y eso ha creado realmente un revuelo internacional. Nosotros vamos a dar brevemente una pincelada de en cuántas ocasiones ha sido asaltado el Capitolio. La primera fue en 1814, cuando la fuerza británica, ya estamos hablando en guerra, asaltaron al Capitolio e incendiaron varios edificios, incluyendo la Casa Blanca. Es decir, que estamos hablando de 1814. Pero casi un siglo después, en 1915, Eric Moltke, un ex profesor de la Universidad de Harvard que daba el idioma alemán, hizo estallar 3 cartuchos de dinamita en la sala de recepción de la Cámara de Representantes. Eso fue en el 1915. Más cercano, en el 54, y ese es un año, ese es mi año, ¿verdad? No quiero decir la edad, pero ese es mi año. Sobre todo el 1 de marzo del 54, un grupo de independentistas puertorriqueños asaltaron también el Capitolio. Ese grupo era de 3 hombres y una dama. Recuerdo el nombre de la dama, Lolita Lebrón, que dijo la siguiente frase: no vine a matar a nadie, vine a morir por Puerto Rico. Y a ella le echaron 50 años y a los hombres a cada uno 75 años. Después me parece que fue Jimmy Carter que lo indultó, pero esa es la situación. Señores, pero está el más reciente, que fue iniciando el mes de enero. Usted sabe lo que es una tropa ir a asaltar, una turba, como se ha calificado, sobre todo estimulada, porque lo grande de esto, señores, que por primera vez en la historia, un presidente de la República, mire que yo estaba hablando de las veces que ha sido asaltado el Capitolio, pero en ninguna de ellas aparece la figura de un presidente de Estados Unidos. Esta la alentó el presidente de Donald Trump, porque se estaba conociendo en esos momentos la última fase ya del proceso electoral, que es donde el Congreso, el Senado, valida lo que son los colegios electorales, la validación que da. Y oigan, lo que ha ocurrido es una vergüenza. Dice el presidente
electo John Biden, que eso es una vergüenza para el país y que nunca en la historia se había visto de esa naturaleza. Y yo creo que realmente el mundo que tenía, bueno, a Estados Unidos como el referente de la estabilidad, del ordenamiento, señores, más de 200 años. Del orden democrático. Del orden democrático. Cuando yo veía eso, me puse a pensar, pero ven acá, ¿tendrá que mandar República Dominicana observadores electorales a Estados Unidos? Bueno, es una conjetura que yo hago, dar ese tipo de cosas. Y entonces, ver esa turba. Ahora, lo que se está planteando, señores, es lo siguiente aquí. Que yo vi una toma de un policía, porque parecía un llanero solitario, subiendo una escalera como miedoso. O sea, ¿dónde estaba la seguridad del Capitolio? Donde está el Capitolio, Adán y amigos televidentes, es la zona de más alta seguridad que tiene Estados Unidos. Señores, pero aquí está el Pentágono, la Casa Blanca, ahí está todo. Entonces, usted me va a decir a mí, bueno, él renunció el jefe de la policía, porque según las informaciones, el FBI le mandó información, necesita refuerzo, y él dijo que no necesitaba refuerzo. Entonces, yo creo realmente que eso que se está dando, eso no ha terminado todavía. El revolú terminó, pero esa mancha que se le tiró, ese cubo de agua sucia que le tiran a la institucionalidad de los Estados Unidos, realmente alguien va a tener que limpiarla. Y Estados Unidos va a saber, y ya hay, bueno, murieron 5 personas en ese acontecimiento, hay muchas personas detenidas, y yo creo que realmente es importante que se siga investigando eso. Tú decías que esa era la cuna supuestamente de la democracia y de la institucionalidad a nivel mundial. Sí. En el primer país del mundo yo lo titulé. Y no es primero del mundo, no es primero, porque antes del establecimiento de Estados Unidos como Estado, había muchísimos otros estados ya. Sí, claro. Por lo tanto, no es el primero. Pero, entre comillas, hay que decir que él se titula como el primer país del mundo por su poderío económico, su poderío militar, su beligerancia, su armamentismo y su creación de guerra a troche y moche por todos los rincones del mundo. Y como él se cree el don, el mayoritario, el único, entonces por eso fue que te dije que era el primer país del mundo. Sin embargo, dominicanos vieron esas fílmicas y en esas fílmicas vieron la cantidad de personas, que ahí no se puede decir que eran 3 gente. Miren, Julio y amigos televidentes, no son 3 gente que hay. No. Ahí hay cientos y cientos de ciudadanos norteamericanos. Ahora, ¿dónde está lo grave? Podríamos, si leemos entre líneas, decir que eso fue una bola de humo que provocó el presidente actual, con el objetivo de interferir en las decisiones que el Congreso norteamericano tenía que tomar de acuerdo a su constitución respecto a los resultados electorales. Pero yo no creo que fuera una bola de humo o un show para producir un show mediático. No, creo que es el nivel de ese presidente demostrado con esas acciones que, sin ánimo de menospreciar la condición humana de cada uno, son vándalos. Porque interrumpir una institución como lo es el primer poder de ese país, bueno, que es que es igual que el nuestro, que es el Congreso, el poder legislativo, eso raya ante la falta de comprensión de las cuestiones políticas. Eso va a traer consecuencias. Claro, la va a tener. No es simple y llanamente de que ya se selló porque el presidente será el que fue electo y él tendrá que, lamentablemente, que irse. No. Eso va a traer consecuencias en el aspecto político interno de esa nación. Claro. Que no se sabe todavía. Incluso hay resoluciones, que es la que creo que vamos a comentar más adelante,
Pero el haberse dado con esa magnitud, ese alboroto, hasta el extremo de tildar eso de un parecido a una república bananera, como tú dijiste ahorita, que dijo uno expresidente allá, yo pienso que eso demostró una falta de civilización, una falta de decencia, una falta de conocimientos políticos y, en definitiva, la generalidad de que esas personas que están ahí tienen que ser, dentro de esa sociedad, del grupo de más bajos niveles de desarrollo. Mira, y eso va a traer consecuencias serias. Claro. Institucionalmente. Sí, que eso no se puede quedar así. Claro. Eso, mira, vamos a citar la palabra que dijo el presidente electo John Biden. Lo voy a citar textualmente. Dice: en este momento nuestra democracia está bajo un asalto sin precedente, como no habíamos visto en tiempo moderno. Señores, el que oye esas palabras, si no fuera que de un presidente electo, diga, bueno, es que se está refiriendo quizás a un país en conflicto, se está refiriendo, pero no a Estados Unidos. Ahora, tú planteabas, eso tiene una consecuencia y se están barajando consecuencias. Por ejemplo, ayer la Cámara de Representantes... Antes de, Julio, por favor, antes de, sí. Julio, porque esa sería la segunda parte. Pero, ¿y por qué no apareció un organismo un organismo panamericano que siempre se está metiendo en las elecciones de nuestros países? No. ¿Por qué no apareció? Porque es un problema electoral. Sí. En principio es un problema electoral. ¿Por qué no apareció ese señor a mandar comisiones? Almagro, ¿tú te refieres? Yo no me gustaría ni repetir ese nombre. O Amargo, como le dicen algunos. Exactamente. Bueno, ¿por qué no fue él, asistió a que había que buscarle vuelta la solución pacífica a esto? Bueno, eso, ¿por qué lo dejó? Lo dejó, bueno. Es que, entonces, entremos a la consecuencia. Mira, bueno, entonces, hay dos vías realmente que se puede sancionar al presidente. Ayer se ventiló una en la Cámara y pasó con 232 votos. Y fue curioso porque 10 representantes republicanos brincaron la cerca para votar y condenar la acción. O sea, de la gente de Trump, del partido de Trump. Entonces, 197 dijeron que no estaban de acuerdo. Eso, ¿cuál es el mecanismo? Pasa a la Cámara, va al Senado. Pero el presidente del Senado, McConnell, ha dicho que él no va a poner eso en agenda. Entonces ahí murió. Pero también trae consecuencias políticas. Bueno, no lo va a poner en agenda. Todo se estaba barajando y pensando, señores, porque el día 20 de este mes es que se inaugura el gobierno de John Biden. Es decir, que al parecer también al sector, el mismo presidente electo ha entendido, bueno, pero si ya dentro de una semana yo voy a ser el presidente, ¿para qué fatigar? Entonces, pues, la otra parte es ya... la enmienda 25, que sería una enmienda que está ahí de la Constitución. Nunca se ha hecho uso de esa enmienda en Estados Unidos. Nunca se ha hecho uso de esa enmienda. Esa enmienda es lo siguiente: el vicepresidente Mike Pence, junto a su gabinete, declaran que el presidente Donald Trump, si lo fueran a hacer, es un peligro para la nación. Entonces se pudiera aplicar la venda, pero no hay ánimo ahí entonces de que se pudiera aplicar. Todo parece indicar que eso va a seguir hasta el cambio de gobierno. Ya, señores, la cosa está muy tensa. Hay una foto que circula por ahí donde congresistas le están dando, llevándole pizza a los militares que están, hay más de 20,000 militares ya se van preparando para la toma de posesión. Entonces, Estados Unidos, de más de 200 años de ser un acto normal, el sistema democrático más perfecto del mundo, le cruje la base. Y dice, no, señores, ustedes estaban equivocados, depende de quién lo dirija. Porque si es una cabeza alocada que dirige un sistema democrático, aunque sus instituciones sean fuertes, mire, todo se va a pique. Y lo pasó. Entonces yo creo que realmente es una desgracia para la democracia mundial de ver a Estados Unidos cualquierizado, como
como si nada pasara. Entonces, ¿quién dio la orden para que no se hiciera resistencia en el Congreso? Eso es otra investigación. Bueno, porque... Solamente la del presidente, ¿eh? Claro. Nadie se atreve, no, vayamos a un grupo, no haga resistencia. ¿Quién la dio? Bueno, perdón. Entonces, yo creo que hay tema para el análisis de ese caso del asalto al Capitolio, y yo creo que realmente deja mucho que decir de un sistema democrático que vive exhibiendo en el mundo que son perfectos, y uno se da cuenta que independientemente de su desarrollo, a la mesa le coge una pata. A propósito de esa situación desastrosa en que políticamente está envuelto Estados Unidos, óyeme, hace unos años atrás Juan Bosch dijo que eso iba a ocurrir. Bueno, Juan Bosch era un visionario en esa... Dijo que eso iba a ocurrir por la forma en que ellos gobiernan, y lamentablemente ese Estado va camino a una situación sumamente difícil. Por eso hace un minuto dijimos que las consecuencias de ese Estado, por esa situación provocada por el presidente, va a traer serios... El jefe de la turba. Serias situaciones va a traer. Bien, eso... Porque incluso ahora mismo, por la magnitud de lo que allí ocurre, y que pudiera ocurrir, no podemos ni siquiera prever qué ocurrirá. No se saberá. Bueno, estamos llegando ya a la parte final, pero es importante tratar el tema, Adán, amigos televidentes. Llegamos al boletín 300 sobre el COVID, y el dato que se ha dado es que tenemos unos 186.383 contagios, 2.428 defunciones, y que la tasa de positividad diaria está en 19.87 y la tasa de letalidad en 1.30. El COVID sigue siendo un dolor de cabeza no solamente para la República Dominicana, sino para el mundo. Pero hay otra cosa, y es que han comenzado los primeros cacerolazos por el toque de queda. La gente está incómoda, dice que quiere trabajar y que el toque de queda no le da espacio para hacer lo que ha hecho siempre, para mantener su familia. Y entonces comenzaron, antes de ayer sentí unos cacerolazos por donde yo vivo, y es una situación muy difícil, porque mira qué es lo que ocurre. La gente está saturada. Oye, los policías están saturados. Entonces, a la calle diaria del país, van de manera cotidiana 2 elementos explosivos. La ciudadanía, que está realmente harta de los toques de queda, del encerramiento, y una policía totalmente agotada. Mira, al menor pícame este ojo, como dice, pícame este ojo, se arma el lío. Entonces yo creo que el gobierno deberá ponderar, reforzar las medidas sanitarias, pero realmente que puedan tener una especie de espacio donde la gente pueda respirar. O sea, ser estrictos, sí, en el cumplimiento de la mascarilla, el distanciamiento, en eso no se puede transigir. Julio, el número 300 es el boletín, sí, el más alto. Y todos los otros números también son el más alto. Sí. Todos los otros números, todos los índices que tú diste son los más altos. Ahora, eso demuestra el que no se está aplicando una verdadera línea política de salubridad. Porque si se estuviera aplicando una verdadera línea, aunque aumente el número del boletín, que es normal, sí, pero los números de los índices de los demás indicadores hubieran bajado, pero no han estado bajando. Y yo pienso que aquí lo que se está es tratando de crear un show. Ya la gente está totalmente disgustada con el toque de queda. Por ejemplo, la gente incluso hasta de una manera chistosa se lo pregunta, es que el virus solamente es de noche, porque de noche, exacto, principalmente, excepto domingo y feriado, que empieza a mediodía, pero en sentido general, en todos los periodos de toque de queda, aparentemente, para el Estado, para el gobierno, el actual y el anterior, el virus nada más afecta de noche.
Porque, óigame, la gente ya no tiene de dónde comer. No, tiene que salir Tiene que salir a buscársela. a trabajar. Y es que Y cuando... todas las actividades sociales, todas, escuelas, iglesias, de salud, todas están interrumpidas. Así es. Y las labores, las de producción, están de capa caída. Una economía no se sostiene con una economía, con un mecanismo de delivery y nada más. Y me choca sobremanera que a donde están dando más apertura desde el punto de vista de negocios o de industria es al turismo. Y digo que me choca porque el presidente tiene muchas relaciones, muchos lugares de producción turística. ¿Será por eso que nada más en Bueno, el turismo es la espina dorsal, como dicen, de la economía. Es la espina dorsal, pero ¿por qué entonces no dejan que los lo otros que también te quería actúen? enfatizar es que cuando una pandemia ya se hizo comunitaria, mira, yo te puedo decir una cosa, yo recientemente de Florida no hay toque de queda, usted puede andar a la hora que le dé bueno, con su mascarilla, sí, y distanciamiento, pero ahí no hay toque de queda, ni nadie te está diciendo hasta ahora, ni nada. Entonces, cuando la pandemia ya es comunitaria, que llegó a todos los estratos, a toda la sociedad, tú no puedes usar el mismo mecanismo que antes de ser comunitaria. Ahora, los primeros meses sí, porque se estaba teniendo que atajarla para que no fuera. Entonces, yo creo realmente que se deben revisar los controles y las medidas que nos hagan convivir con las dos cosas. ¿Dónde empezó aparentemente la pandemia? Bueno, en Wuhan. En Wuhan, China. Óyeme, en Wuhan todas las actividades están normales ya. Bueno. Todas. Entonces, yo creo que el gobierno tendrá que se ha reunido con algunos sectores y escuchar, porque realmente el país necesita echar adelante. Realmente no podemos hacer una réplica del 2019. El propósito es que podamos seguir avanzando en las agendas del gobierno. Así es que vamos a ver si ya la próxima semana pudiera haber otro cambio que pueda tener un respiro a la sociedad. Bueno, los técnicos nos están haciendo señas, así que gracias por estar con nosotros en este programa Realidad esta vez y lo invitamos a un próximo programa. Hasta la próxima.